Los saludos, profesor. Hoy le vengo a presentar la resolución de la tarea 2 y mi nombre es Sofía Garrobosa. Ok, para comenzar con la resolución del problema número 3, que me tocó en la tarea número 2, vamos a leerlo. Un resorte se fija a una pared y a su extremo libre se le ata una masa de 3,3 kilogramos. Aquí tenemos a la masa y aquí tenemos al resorte, ¿verdad? Más o menos sería una figura parecida a esta. La masa se jala hacia un lado, como está haciendo este movimiento el resorte, solamente que vamos a imaginar que la masa está aquí atada, de manera que el extremo libre del resorte queda a 15 centímetros de su posición inicial, que sería representado por esta posición donde el resorte se estira al máximo. La masa empieza a oscilar en movimiento armónico simple, como lo hemos representado en el diagrama, con una amplitud de 27 centímetros y un periodo de 0,55 segundos. Y el problema nos pide determinar la constante de rigidez del resorte y la rapidez inicial del sistema. Entonces, para resolver este problema, ¿qué necesitamos conocer antes? ¿Qué conceptos necesitamos manejar? Vamos a necesitar manejar conceptos como lo es la definición de movimientos periódicos, frecuencia angular, movimiento armónico simple, periodo, velocidad inicial, amplitud, frecuencia y constante de rigidez. Entonces, para empezar, ¿qué es un movimiento periódico? Bueno, vamos a tener que el movimiento periódico es cualquier tipo de movimiento que un cuerpo repita durante una infinidad de veces o durante cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? Y cierta cantidad de veces. Este movimiento va a ser idéntico a el anterior, o sea, se hacen ciclos. Un ejemplo de ello puede ser el movimiento de los planetas, ¿verdad? Alrededor del Sol, donde tenemos que giran en un ciclo, ¿verdad? Por miles de años. Así como también el movimiento de un cometa que tiene cierta órbita que viaja alrededor del espacio y esta se repite cada cierta cantidad de años. Así como también, ¿verdad? Lo hemos representado en el resorte que tiene un movimiento cíclico, ¿verdad? Como lo vemos en este diagrama. O en las ondas que provoca una gota al caer, que todas son iguales a la anterior. Es un movimiento periódico. Luego, dentro de los movimientos periódicos tenemos el caso del movimiento armónico simple, que es el tipo de movimiento periódico más simple, ¿verdad? Que vamos a encontrar en la naturaleza. Y se representa con una gráfica sinoidal, ¿verdad? Que es esta que vemos aquí en el diagrama. Y en este caso vamos a representarla con un resorte. Dentro de este tipo de gráficas vamos a tener diferentes términos que nos van a ayudar a describir lo que es la onda que representa la gráfica. En este caso vamos a empezar con el concepto de amplitud, que se refiere a la distancia que hay entre la altura máxima que alcanza la onda hacia el eje Y, ¿verdad? Que sería este eje de aquí. Entonces, ese va a ser este valor, de aquí a aquí. Luego, el periodo, ¿verdad? ¿Qué va a ser el tiempo, verdad? ¿Qué dura el movimiento en repetirse? En este caso sería lo que dura el resorte en ir de aquí, aquí y volver. Y se dan segundos. Lo vamos a sacar con la siguiente fórmula, ¿verdad? Donde el periodo va a estar representado por la letra T y vamos a necesitar lo que es la frecuencia lineal, que vamos a ver en la próxima diapositiva. La frecuencia lineal es la cantidad de veces que se repite el movimiento. Digamos, en esta gráfica vamos a tener que el movimiento se repite una y dos veces. Y la vamos a ver con esta fórmula que se parece mucho a la anterior, ¿verdad? Solamente que en este caso vamos a representar la frecuencia lineal con la F, ¿verdad? Que sería de valor 1, 2, ¿verdad? Este sería el valor de F y vamos a representar el periodo con la letra T, ¿verdad? Entonces vamos a dividir 1 sobre T para sacar la frecuencia lineal. Luego, la frecuencia angular nos va a describir la velocidad a la cual se mueve la onda. La frecuencia angular va a ser descrita por la letra W y vamos a tener que es un valor de 2pi por la frecuencia lineal. Como vemos, no todas las ondas van a tener la misma velocidad. Entonces, esta fórmula nos va a ayudar a sacarla. En el caso del movimiento armónico simple, que es el que vamos a manejar hoy en el problema, vamos a tener esta fórmula de aquí. Para sacar la velocidad inicial,
que también va a ser la velocidad máxima de la onda, vamos a usar un derivado de dicha ecuación, ¿verdad? De esta ecuación grande de aquí. Y vamos a utilizar este derivado que nos va a traer aquí la incógnita de la velocidad inicial que lo queremos averiguar, el desplazamiento representado por X, la frecuencia angular representada por W y la amplitud. Y por último vamos a tomar en cuenta lo que es el concepto de constante de rigidez, que es lo que vamos a averiguar. Esta constante va a ser representada por K y nos indica la magnitud de fuerza necesaria para que el resorte repita el movimiento. O sea, ¿esto qué quiere decir? Vamos a tener que el resorte va a estar en una posición de equilibrio. La constante lo que quiere representar va a ser cuánta fuerza vamos a aplicar, ¿verdad? El resorte y cuánta fuerza es necesaria para que ese resorte vuelva a la posición de equilibrio inicial. Entonces, eso va a estar representado por K. Ahora vamos a seguir con la resolución del problema. Bueno, como parte de la resolución del problema, lo primero que debemos hacer es buscar qué datos nos da el problema. El problema nos indica que vamos a trabajar con una masa equivalente a 3,3 kilogramos, que va a estar atada al resorte. Luego, el periodo del resorte va a ser igual a 0,55 segundos. La amplitud del resorte va a ser igual a 27 centímetros. Sin embargo, como no están unidades del Sistema Internacional de Medidas, lo tenemos que pasar a metros. 0,27 metros. Este va a ser el valor que vamos a usar. Y luego el desplazamiento representado por X va a pasar lo mismo, va a estar en centímetros. Sin embargo, nosotros lo vamos a usar en metro. Entonces va a ser equivalente a 0,5 metros. Luego, en la pregunta número 1, señalada con A, nos van a pedir que averigüemos la constante de rigidez. Vamos a buscar una fórmula entonces que contenga la constante de rigidez representada por una K. La fórmula que la contiene va a ser esta, W, que representa la frecuencia angular, es igual a 2pi por la frecuencia lineal representada por F, lo cual a la vez va a ser igual a K, ¿verdad? Que es nuestra incógnita, sobre la masa, todo esto dentro de raíz cuadrada. Esta es la fórmula que vamos a usar. Como vemos, tenemos K. Sin embargo, para buscar K, también necesitamos la frecuencia lineal o la W. Y los datos que nos dieron no traen ninguna de estas. Entonces, vamos a irnos a buscar una fórmula que nos ayude a encontrar la frecuencia lineal. Para la frecuencia lineal, vamos a necesitar esta fórmula, que es F es igual a 1 sobre T. T es el periodo y el periodo sí lo tenemos. Entonces vamos a proceder a reemplazar los valores numéricos. 0,55 segundos va a ser igual al periodo. Y esto nos va a dar una frecuencia lineal de 1,82 Hz. Luego, ya que tenemos la frecuencia lineal, podemos encontrar W, que es la frecuencia angular. W es igual a 2pi por la frecuencia lineal, ¿verdad? Que es este pedacito de la fórmula. Y al reemplazar los valores nos queda que es 2pi por 1,82 Hz. Y esto nos va a dar que W es igual a 11,44 rad por segundo. Este va a ser el valor de W que vamos a utilizar. Luego, como ya tenemos tanto W
como la masa, ¿verdad? En la fórmula grande, vamos a utilizar solo un pedazo de la fórmula, que va a ser W es igual a la constante sobre la masa, todo en raíz cuadrada. Sin embargo, tenemos que despejar esta K. Y para ello vamos a elevar toda la potencia a 2. Entonces nos queda W a la 2 es igual a K sobre M. Pasamos a multiplicar la masa al lado izquierdo y esto nos va a dar igual acá. Entonces ya este valor, esta expresión la podemos reemplazar con los valores que hemos averiguado anteriormente. Vamos a tener que K es igual a W a la 2, que va a ser 11,44 rats segundo a la 2 por 3,3 kilogramos. Y esto nos va a dar una constante de 431,9 newtons por metro. Entonces, esta sería la respuesta de la pregunta número 1, en donde nos piden la constante de rigidez. Okay, siguiendo con el problema, vamos a resolver la otra pregunta, que nos pide la velocidad inicial del resorte. Para ello vamos a usar una fórmula que contenga la variable de velocidad inicial derivada de la fórmula de velocidad de lo que es el movimiento armónico simple. Esta fórmula va a ser que la amplitud es igual a el desplazamiento inicial a la 2 más velocidad inicial a la 2 sobre la frecuencia angular. Todo esto encerrado en raíz cuadrada. Y lo que vamos a estar interesados es en buscar esto, ¿verdad? Vamos a estar interesados en buscar esto. Entonces, tenemos que proceder a despejar la fórmula. Para ello, vamos a elevar a los dos lados a la potencia de 2 para sacar esta expresión de la raíz. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Ok, ya que lo tenemos así, pasamos el desplazamiento inicial a restar. Y ya que lo tenemos así, podemos pasar la frecuencia angular representada por W a multiplicar al próximo lado toda esta expresión. Entonces nos queda de la siguiente manera. W por la amplitud menos el desplazamiento inicial a la 2 es igual a V a la 2. Todavía no tenemos esta V solista, que representa la velocidad inicial. Entonces tenemos que proceder a encerrar todo en raíz cuadrada para poder tener esta V solita. Cuando ya lo tenemos así, podemos reemplazar los términos por los valores numéricos y hacer la operación en la calculadora. Nos quedaría de la siguiente forma. 11,44 rats por segundo, que representan la frecuencia angular, multiplicado por la amplitud, que tiene un valor de 0,27 metros, menos el desplazamiento inicial,
a la 2, que tiene un valor de 0,15 metros a la 2. Todo esto en raíz cuadrada. Esta operación la metemos a la calculadora así como está y nos va a dar un valor de velocidad inicial igual a 1,68 metros por segundo. Y esta sería la respuesta del inciso B.